Buenos días, amada iglesia, buenos días, amados hijos del alma, buenos días, amados hermanos y hermanas que buscan el rostro de nuestro Señor Jesucristo y, y que están enamorados de Él, que sienten tanto amor por Jesús, que no tienen más cómo agradecerle, cómo estar con Él, más que buscarlo, estar con Él, glorificarlo, sentirlo, escuchar su palabra a través del Espíritu, que la palabra dice que es Espíritu, dice la Escritura. A esos enamorados de Jesucristo, Dios los bendice, los siga bendiciendo y Dios los bendiga en gran manera por buscar a Jesús. Y el que todavía no se ha enamorado, este es el momento de estar con Jesús. Amén. Vamos a empezar esta enseñanza, esta prédica con una oración, en la cual yo le invito a participar a las hermanas que tienen la misma doctrina que nosotros, ¿verdad? Les invito a descubrirse, y a los hermanos que también tienen la misma doctrina que nosotros, los invito a descubrirse. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria, honra, alabanza, Señor, por todo lo que estás haciendo con nosotros. Te damos gracias por este tiempo bendito que hay para que nosotros estemos dando. Bueno, el tema se llama Los secretos de la armadura de Dios y está fundamentado en Efesios capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer esta versión que dice: revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y esto de las insidias pues ya lo hemos platicado mucho, pero vamos a profundizar un poquito más. Hoy voy a hablarles del tema que es bien importante para todo cristiano, amados, sin importar la estatura espiritual que tenga en la iglesia, no con el ánimo de enfatizar en lo negativo, más bien con la idea de valorar y guardar las cosas que son determinantes en el éxito de la guerra espiritual. Para muchos eh, que practican la guerra espiritual, pues también llevan una guerra espiritual, y esa gente que participa en grupos de intercesión, de liberación o de otras maneras como parte activa de la guerra espiritual, ¿verdad? Lleva una guerra, una lucha. Pero después de un tiempo se sienten agotados y al no ver una respuesta que esperaban dicen: ¿por qué no funciona mi guerra espiritual? Vamos a analizar las posibles razones. Podemos tener nuestra propia idea del por qué no hay efectividad en nuestra guerra espiritual. Como ejemplo, vamos a ver que puede estar débil en la fe, puede predecirse: he tenido últimamente mucha preocupación, puede decirse la persona: estoy desanimado o estoy triste, etcétera, ¿verdad? Y cualquiera de estas razones personales pueden ser factores que surgen de la verdadera razón. Pablo recomienda que sobre nuestras propias estrategias de permanencia nos revistamos con la armadura de Dios. Entonces vamos a analizar el revestimiento para la guerra. Revestirnos con la armadura de Dios, ¿verdad? Así como lo menciona Pablo. Por esa razón examinaremos si el éxito de nuestra batalla tiene que ver con la manera de conservar adecuadamente la armadura. Vamos a hablar sobre esta armadura. Y creo que este es uno de los temas más difíciles de explicar, pero bueno, vamos a avanzar conforme lo dice la palabra. Pablo llamó a los efesios a la atención diciéndoles: vestidos de toda la armadura de Dios, como ya lo vimos en Efesios capítulo 6, versículo 11, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Así lo dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Pero Pablo, al mencionar la armadura, vio a un soldado romano y dio las descripciones de las partes del uniforme del soldado romano. Pero, amado, lo primero que vamos a analizar, que nuestro Dios no se viste como un soldado romano. ¿Y de qué se viste? Bueno, la armadura de Dios es angelical. Vamos a ver el fundamento bíblico.
Vamos al Salmo 93, capítulo 1, donde dice, perdón, dice así Salmo 93, 1. Dice, el Señor reina vestido está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Entonces lo primero que vamos a analizar es que en este versículo habla dos veces la palabra vestido. Es como se encuentra nuestro Padre Celestial. Y en el Salmo 104, versículo 1, para los que están anotando, Salmo 104, versículo 1, dice, bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y de majestad. Entonces, ¿cómo lo menciona? Te has vestido. ¿Y lo menciona de qué? Entonces, en el versículo 2 dice, cubriéndote de luz. ¿Cómo se cubre? De luz. Y ya sabemos que los portadores de luz son los ángeles, amados. Entonces dice así el Salmo 104, versículo 2, cubriéndote de luz como un manto extendido, ¿verdad? Los cielos como una cortina, extendiendo los cielos como una cortina. Entonces, ¿con qué se cubre el Padre? Cubriéndote de luz. Entonces, desde un ángulo profundo al examinar las batallas de Dios, podemos darnos cuenta que nuestro Padre usa seres como armadura. Es decir, que la armadura de Dios son son seres angelicales, amados, o entidades. Por ejemplo, vamos a ver cada uno de de las cosas que comprenden esta armadura. Primero, el cinto de la verdad. Vemos en Job capítulo 12, versículo 21, para que usted lo entienda mejor. En Job capítulo 12, versículo 21 dice, vierte desprecios sobre los nobles y afloja el cinto de los fuertes. Revela los misterios de las tinieblas, en el versículo 22, y saca a la luz la densa oscuridad. Lo vuelvo a repetir, Job 12, 21 al 22. Vierte desprecio sobre los nobles y afloja el cinto de los fuertes. Revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Entonces, el cinto es algo que nos rodea la cintura. Es un vallado de ángeles que rodean al que Dios desea fortalecer y sirve para ceñir los lomos, ¿verdad? Y ciñe los lomos para dar fuerza. Así es la verdad. Entonces, ahí podemos ver la primera verdad que vamos a ver sobre estos secretos, ¿verdad? Que, que rodea, ¿verdad? Rodea con ángeles. Nuestro Padre nos habla de esta verdad. Entonces, los ángeles son ocupados por el Padre para revestirse, para vestirse. Y la primera manera en lo que lo hace es con el cinto de la verdad, en la cual, ¿verdad? Donde nos habla muy claramente en este versículo, Job 12, 21, y afloja el cinto de los fuertes, ¿verdad? Y en el versículo 22 dice, y saca a la luz la densa oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que ocupa? Ángeles, nuestro Señor. Y en la coraza de la justicia podemos ver en Génesis capítulo 14, versículo 17. Génesis capítulo 14, versículo 17 dice, y a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y en el versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces aquí podemos ver en el versículo Génesis, en el capítulo 14, versículo 17 al 18, el versículo, podemos ver que Melquisedec era una figura difusa, es decir, una cristofanía. Quien era de rey de justicia, igual que Cristo nos justifica. Entonces,
Melquisedec se presentó como un rey de justicia, exactamente como lo hace, como lo hizo y lo sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo, que nos justifica. Podemos saber, ahí entonces podemos entender que lo que nos cubre, ¿verdad? La coraza de la justicia no es otra cosa más que Cristo revelado, ¿verdad? Ahorita, pero antes no estaba revelado y era Melquisedec, ese Cristo no revelado, o una persona que se manifestó en ese momento como Rey de Justicia. Entonces ahí podemos ver la manifestación gloriosa de Cristo Jesús, cómo ocupa nuestro Padre a Cristo para protegernos, ¿verdad? Y podemos ver que también en las sandalias del apresto del Evangelio, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, le vuelvo a repetir para los que están anotando, en Apocalipsis 14, versículo 6, podemos ver cómo la manifestación gloriosa de nuestro Dios con referente a las sandalias, ¿verdad? Del presto del Evangelio, ocupa ángeles. Ahorita lo vamos a ver, cómo los ocupa como mensajeros, ¿verdad? Y dice así, y Apocalipsis 14, versículo 6, y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces podemos ver cómo ocupa un ángel para entregar un mensaje, ¿verdad? Está como para entregar un mensaje de un evangelio, lo podemos ver a quién ocupa el Padre. Y en Efesios capítulo 6, versículo 15, para los que están anotando, Efesios capítulo 6, 15 dice, y calzados los pies con el presto del evangelio, volviendo a repartir el presto del evangelio de la paz, viene, ¿verdad? Un mensaje bueno, mensaje, ¿verdad? Que viene de un mensajero y esto es un ángel. Lo podemos encontrar en el diccionario Strong con la palabra en el griego, la número 32, que mensajero es un ángel. Entonces en Isaías 52, versículo 7, nos menciona, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo y del que anuncia la salvación. Y dice, Sión, tu Dios reina. Como dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas del gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión, tu Dios reina. Así dice Isaías 52, 2. Entonces, ahí podemos ver cómo lo especifica claramente. Qué hermosos son los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Pues un mensaje, ¿verdad? Un mensaje divino. Entonces, las sandalias podemos ver que son mensajeros que publican el mensaje del cielo. Igual que Cristo quien reveló el mensaje del reino. Amén. Entonces vamos a discernir el escudo, ¿verdad? ¿Verdad? Cómo el escudo es un ángel que se coloca por delante. Amén. El escudo que habla la palabra de Dios, el escudo de la fe. Entonces, Éxodo capítulo 14, versículo 19. El ángel de Dios que había ido delante. ¿Dónde había ido el ángel de Dios? Delante, dice, del campamento de Israel, e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Entonces, el ángel es el que protege como un escudo. Entonces podemos ver cómo la manifestación angelical, ¿verdad? Es la armadura de nuestro Dios. Y cuando hablamos del yelmo de la salvación o el casco de la salvación, hablamos de como fundamento bíblico de cómo ocupa un ángel el Padre para salvarnos. En 2 de Samuel capítulo 24 versículo 16, para los que están anotando, 2 de Samuel capítulo 24 versículo 16, dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo a aquel que destruiría,
o que, perdón, destruía el pueblo. Basta, basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Entonces, ahí lo dice claro, entonces el ángel del Señor. Podemos ver que un ángel lo ocupa el Padre para salvar. Entonces vamos a ver otro fundamento bíblico para poder comprenderlo de mejor manera. Vamos a Zacarías capítulo 3 versículo del 1 al 5. Zacarías capítulo 3 versículo del 1 al 5 y dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. ¿Dónde estaba? Delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a la derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor nuevamente dijo: Satanás, el Señor te reprenda. Y Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿Cómo se lo manifiesta? Repréndate el Señor. Y Josué estaba vestido de ropas sucias y en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítale las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Es decir, es un trapito enrollado acá arriba. Que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y un ángel y el ángel, perdón, del Señor estaba allí. Entonces, aquí tenemos que este ángel era quien siempre salva a Israel y era considerado como cabeza en la jerarquía angelical. Es decir, esta manifestación fue una teofanía, igual que Cristo, ¿verdad? Nos salva, al igual que Él nos salva, y se manifiesta como nuestro abogado. Entonces, podemos ver hasta ahí, ¿verdad? Cómo las manifestaciones de la armadura de nuestro Dios son angelicales. Ahora vamos a ver la espada, que es otro ángel, el que, como lo menciona en Efesios, ¿verdad? La espada del Espíritu. Vamos a Génesis capítulo 3 versículo 24, por favor. Génesis capítulo 3 versículo 24, y dice: expuso pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces la espada encendida es un ángel que sirve de defensa, amados hermanos. Entonces, todo esto es un ejemplo solamente de la armadura de Dios. Son seres angelicales o entidades espirituales. Pero vamos a regresar al tema: cómo nosotros llevamos esa armadura en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a analizar primeramente desde un punto de vista arquitectónico cómo la armadura de Dios se explicó en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de una manera arquitectónica. Entonces, en este momento vamos a ver la armadura de Dios arquitectónica. Para eso vamos a ocupar Lamentaciones capítulo 4 versículo 11 y 12. Por favor, anote Lamentaciones capítulo 4 versículo 11 y 12. Dice: el Señor ha cumplido su furor, ha derramado su ardiente ira y ha encendido fuego en Sión, que ha consumido sus cimientos. No creyeron los reyes de la tierra ni ninguno de los habitantes del mundo que pudiera entrar el adversario y el enemigo por las puertas de Jerusalén. Entonces se ocupó la estrategia del monte de Dios. Entonces veamos esa protección arquitectónica. Sión, la ciudad del rey, ¿ok? Así que el Padre escogió un monte para colocar ahí la ciudad santa de Jerusalén. Esa ciudad estaba en un monte, y el monte santo, ahí estaba, ¿verdad? En ese monte santo el templo también, ¿verdad? El templo de Jerusalén. Entonces, 4 cosas que la hacían invencible eran las cosas que armaban la ciudad. En primer lugar, estaba en lo alto de un monte, que es Sión. En segunda, estaba rodeada de muros hechos de piedras muy grandes. En tercer lugar, tenían centinelas que vigilaban, quien advertía cuando venía el peligro. En cuarto lugar, los guardas portones, que eran quienes cerraban y abrían esos portones. Entonces, vamos a Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 17. Y dice así:
Entonces el rey dio órdenes y sacaron grandes piedras costosas para echar los cimientos de la casa con piedras labradas. Entonces, esto que dice la palabra de Dios, fundamente lo que ya le estaba yo hablando, que estaba rodeada de muros hechas de piedras muy grandes, y los cimientos, aquí lo dice la palabra de Dios, fueron hechas de piedras y piedras costosas para echar los cimientos, ¿verdad? Entonces, vamos a esto que dice la palabra de Dios, también lo podemos encontrar en lo secular. Por ejemplo, en el antiguo libro de los judíos, en el tomo 2, en la página 76 y 77, nos habla Josefo sobre esto que allá acabamos de hablar en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 17. Y dice así, como Josefo remarca esto. Salomón hizo poner los cimientos del templo bien profundo en el suelo y mandó hacerlos con piedras fuertes para que soportaran el rigor del tiempo. La altura del templo era de 120 codos, algo que hasta el día de hoy podemos verlo, que existe todavía una pared, ¿verdad? Por los fuertes cimientos, a pesar de la destrucción del templo, sobrevivió una pared que es el muro de los lamentos, que le llaman hoy en día. Entonces, la única parte de en donde era más fácil el acceso a la ciudad era la parte norte. Y vamos a hablar de eso. Muchas veces fueron advertidos de que el enemigo vendría del norte, por donde entraban los enemigos. Esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 6, versículo 1 y 2. Le vuelvo a repetir a los que están anotando, Jeremías capítulo 6, versículo 1 y 2. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, tocad trompeta en Tecoa y alzad señal sobre Bet Ajekeren, porque desde el norte se asoma el mal y una gran destrucción. A la hermosa y delicada hija de Sión destruiré. Entonces, aquí lo explica bien en el versículo 1, porque desde el norte se asoma el mal y una gran destrucción. Entonces estaban advertidos los israelitas todas las veces que los ejércitos enemigos invadían Jerusalén, lo hicieron por la parte, ¿verdad?, donde las murallas eran más bajas, y las otras partes de Jerusalén tenían murallas demasiadas altas que eran imposible invadir las ciudades de ahí. Y tenía dos entradas en particular. Sabemos que son cuatro, pero le voy a hablar solamente de dos, perdón. La parte que va con dirección al portón de Damasco. Había un portón, ¿verdad?, cara al norte de la ciudad y cara a Siria. En Cantares capítulo 7 versículo 4 nos menciona: Cantar de los Cantares capítulo 7 versículo 4. Tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hesbón junto a la puerta de Bat Rabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Entonces lo dice muy claro: la torre de marfil a la puerta de Bat Rabín, ¿verdad?, que mira hacia Damasco. Lo está diciendo bien claramente Cantar de los Cantares 7.4, así que no está hablando poéticamente, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros sabemos distinguir lo que está diciendo. Entonces, era un lugar, esa puerta, que miraba hacia Siria. Entonces, cuando los babilónicos penetraron por una puerta, abrieron las demás puertas para los ejércitos enemigos. Así fue como fue la invasión. Entonces, Jeremías predice la destrucción extra que ya habíamos hablado en capítulo 6, versículo 1 y 2. Se cumple la profecía y acontece lo siguiente: 1. Destruyen la ciudad. 2. Queman el templo. 3. Roban los tesoros sagrados del templo. 4. Dejan Jerusalén desolada. Entonces Jeremías predijo esta catástrofe más específicamente en Jeremías capítulo 25, versículo 11, donde dice, Jeremías 25, 11: Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Entonces, ¿cómo aportillan la muralla? ¿Qué es aportillar? Pues es fragmentar, es romper, es abrir un lugar, un canal, pues. Y vamos a ver Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, para una mejor comprensión sobre esto.
Eclesiastés capítulo 10 versículo 8. El que cava un hoyo cae en el bien, y al que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. ¿Entiende usted? Entonces, el que en esta versión, fíjense, vamos a leer la versión SSE. El que hiere el hoyo y caerá en él, y al que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Es decir, la serpiente, el adversario, es el que siempre trata de entrar en Jerusalén, y fueron los babilónicos y los romanos. Jerusalén era invencible con las murallas sin brecha o aportilladas. Amén. Entonces, en resumen, Jerusalén es una figura del cristiano y tenía una armadura que lo protegía de la invasión de enemigos, y era la muralla alrededor de la ciudad quien hacía esa protección también hecha. Entonces Jerusalén era atacada en guerras, y así el cristiano también tiene guerras y es atacado por eso, ¿verdad? Es que necesita tener una armadura sin rajadura. Entonces ahí viene la revelación. La estrategia del enemigo es dañar la armadura para después entrar. ¿Cómo? Haciendo rajaduras, rasgando, aportillándola, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ahora vamos a ver la parte espiritual de la armadura de Dios espiritual. Vamos a ver rápidamente este fundamento bíblico de Efesios capítulo 6 versículo 11, que dice: revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Veamos la armadura romana para poder comprender esto. Pablo estaba muy familiarizado con la armadura, ¿verdad? Pero con la romana, por las tantas veces que estuvo preso. No crea que porque él estuvo en la milicia. En Efesios capítulo 6, versículo 14 al 19 nos habla sobre esto. ¿Cómo hace la descripción él? Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con toda la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, y a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Entonces, aquí en Efesios capítulo 6, versículo 14 al 19, vemos la descripción de esa armadura. Entonces, esta armadura en total tiene 6 partes, pero solamente 3 eran usadas como defensa y corrían el riesgo de rajarse, es decir, de aportillarse. Figura de cómo se aportilla, ¿verdad?, la ciudad santa de Jerusalén, que ya lo vimos. Las 3 sufrían rajadura, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre todo esto de la armadura. 1, cinto. 2, coraza. 3, calzado. 4, escudo. 5, yelmo. 6, espada. Y podemos ver que también habla sobre las oraciones, que son los decretos. Entonces, de todos estos 3 sufrían rajadura o aportillamiento. En primer lugar es el yelmo, lo que conocemos como casco, que protege la mente. El segundo que se raja, llega a rajar, es la coraza. Entonces también tenemos que cuidar esta, que es que protege el corazón y otros órganos vitales. Y la tercera, el escudo, protege, que es la que protege y apaga los dardos del maligno. Entonces vamos a ver cómo vamos a darle mantenimiento, cómo debemos cuidar que no se rajen estas 3 cosas en nuestra armadura: el yelmo, la coraza y el escudo. Ok, pero lo vamos a ver bíblicamente, no nada más porque así se le ocurrió a alguien, no. En primer lugar vamos a empezar a analizar. Y vamos con el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación pesaba 15 libras, era grueso, no era tan fácil de penetrarlo, y protege la parte superior del soldado, es decir, la cabeza, la mente, la imaginación. Y para destruir los yelmos o cascos usaban martillos o hachas. Imagínense qué tan duros eran. Entonces, la forma de pelear contra el enemigo, ahí va la estrategia. La vía de la pelea contra el enemigo es el conocimiento. ¿Cuál es la vía de la pelea? Es el conocimiento. Entonces, Satanás
asegura su batalla por causa de la ignorancia. Y lo que sabemos es extremadamente poderoso para vencer. O sea, que hay que ponerlo en práctica esto que está usted aprendiendo. El conocimiento en lo natural produce ventajas y beneficios al que lo posee. Y conocimiento, ¿verdad? Es importantísimo porque nuestra batalla es con lo que sabemos o por lo que sabemos. Entonces podemos tener mucho conocimiento, pero tenemos que ponerlo en práctica. Entonces tenemos que también saber las artimañas del enemigo. Recuerde que en Efesios capítulo 6 versículo 11 le vuelvo a mencionar: revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y las insidias del diablo, en el diccionario Strong, en el griego, la palabra 3180 se dice metzodeia, insidias del diablo. Fíjese cómo se dice metzodeia. ¿Y sabe qué significa? Métodos, trucos, artimañas de error, acechanza. Nos podemos ahí entender contra qué es importante que tenemos que conocer, qué conocimiento tenemos que tener para poder contrarrestar, para poder atacar, para poder neutralizar el ataque del enemigo. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 11 podemos ver lo siguiente: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides, que significa esquemas, maquinaciones y pensamientos. Entonces no ignore, por favor, 2 Corintios versículo 2, versículo 11, porque cuánta ovejita llega y dice: pastor, pero es que me pasa eso, pero es que ya lo predicamos y lo vimos de muchas maneras, con muchos ejemplos y no solamente una vez, pero no quieres poner en práctica lo que estás aprendiendo. Porque tenemos que conocer sus trampas, sus clases de armas del enemigo para poder vencer. Esto no nada más es por orar, sino es teniendo conocimiento qué vamos a orar y qué vamos a elevar más allá de la oración: un ruego, súplica, clamor, gemir, hasta llegar a la intercesión. Y en la intercesión encontramos la guerra espiritual. Fíjese cómo lo dice en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por tanto, tú has rechazado el conocimiento. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Pero dice: pastor, pero si el Padre tiene planes de bienestar y no de calamidad para mí. Claro, por eso te está dando el conocimiento, no lo rechaces. Pero eso es el Antiguo Testamento, pero te está hablando de una manera espiritual claramente. Te rechazaré para que no seas mi sacerdote. ¿A quién dio el Padre? ¿A quién dio el Padre para que no seamos reyes y sacerdotes en nuestra propia casa en este nuevo pacto? A Jesucristo. Entonces, no ignoréis, amada iglesia, no ignoréis los regalos que te da el Padre. Y para eso a Jesucristo puso, ¿verdad?, a pastores para que nosotros te enseñemos a vencer. Fíjese cómo dice en Proverbios capítulo 21, 16, para que usted abra su mentalidad. El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Y no le estoy hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Así se encuentra todo hombre que ignora lo que le está enseñando su pastor. Proverbios 21:16, el hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Entonces, ¿qué hacemos cuando el enemigo trae? Cuando el enemigo trae temor, trae incredulidad, trae error, pues la palabra tiene que ser plantada y es el conocimiento. Entonces vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando el enemigo te trae temor. Anótale: Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. ¿Qué tienes que hacer, amado o hermano, si te ataca la incredulidad? Anótale, por favor. Primera de Juan, perdón. Sí, ahorita le confirmo esta palabra. Si es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4.
porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pido disculpas porque está en inglés, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria porque vence al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿qué hacemos cuando el enemigo trae error? En Efesios capítulo 4 versículo 14 nos trae la respuesta. Efesios capítulo 4 versículo 14: que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres y ya vimos que es estratagema para engañar, ¿verdad? Y emplean con astucia los artificios del error. ¿Qué ocupa los artificios del error? Entonces, ¿qué es eso? Pues cuando simple y sencillamente usted, hermano, escucha una palabra, ¿verdad? Y la repite. Vio una prédica, la escucha y la repite, pero no lee la Biblia. No ora usted. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted lee la Biblia, ora usted al Espíritu Santo antes de leer la Biblia. Entonces cuando a usted la lee, va a ser una cosa muy diferente. A mí me pidió el Espíritu Santo que la lea 2 veces por capítulo. Fíjese. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que cuando usted escucha la palabra, no va a correr a leerla porque ya la leyó. Ya sabe lo que está diciendo. Y lo que no entiende se lo va a revelar y se lo va a hacer sentir el Espíritu Santo. Entonces, ahí ya no va a caer en el error. Ahí ya no va a caer en el error. Esa es la gran diferencia. Pero lamentablemente, no todos quieren pelear con conocimiento. Usted y yo, iglesia, tenemos que pelear con conocimiento. Amén. Entonces vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 14, donde le especifico sobre esto. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento, ¿en qué tenemos que tener nuestros lomos? Entendimiento, ceñidos con la templanza, esperad perfectamente en la gracia que os presenta cuando Jesucristo nos es manifestado. Como hijos obedientes, nos conformándoos con los deseos que tenéis. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia. No sigamos en ignorancia, amada iglesia. Entonces, el yelmo, ¿qué es lo que protege? El conocimiento de Dios. Y Satanás ataca a Cristo poniendo en duda su conocimiento de quién era Él. ¿Se acuerda usted? En Mateo capítulo 4, versículo 3 y 6, y Lucas capítulo 4, versículo 3 y 9. Cuando le dice, si eres hijo de Dios, demuéstralo, haciendo esto o aquello. Y a nosotros nos trata de confundir o menospreciar acerca de nuestra identidad en Cristo, de quién eres en Cristo y qué hizo Cristo en tu vida. Entonces, ¿cómo se daña el yelmo? Bueno, la mente o el yelmo es golpeada con imaginaciones negativas. En primero, pongan mucha atención, por favor. Un ligero pensamiento empieza así el ataque del enemigo. En segundo lugar, un constante pensamiento, a lo que yo le he dicho muchas veces como pensamiento repetitivo. ¿Recuerde usted? En tercer lugar, crea voluntariamente y con facilidad los pensamientos, porque ya estás repitiendo los pensamientos. Acuérdese, un constante pensamiento te va a llevar a que el enemigo pueda crear voluntariamente y con facilidad los pensamientos en ti. Y después lo desea materializar. Es cuando tienes el impulso de querer hacerlo, porque no supiste, o el que no lo sabía, pero tú ya lo sabes, amada iglesia, que tienes que frenar ese pensamiento y tienes que renovarlo con los pensamientos en Cristo Jesús que te he estado insistiendo desde hace muchos años. Entonces, lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios no debemos de menospreciarlo. No dejemos que el yelmo sufra rajadura, y porque eso denota tirar el conocimiento de Dios. Entonces, ahora, con respecto a la coraza de justicia,
En Efesios capítulo 6, versículo 14 nos menciona sobre esto. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Y esta pesaba 40 libras, hermanos. Le llamaban el chaleco de metal y debían mantenerlo con su brillo natural. En Isaías capítulo 59, versículo 7 nos menciona, se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Fíjese cómo en Isaías 59, versículo 7 ya nos menciona lo que está escrito en Efesios 6, 14. Entonces cubría esta coraza el corazón y órganos importantes. Por eso es importante saber de qué estamos hablando. Lo importante de esta coraza es proteger nuestro corazón y nuestros órganos vitales con justicia. Y en definición significa la palabra justicia, parados justamente delante de Dios. Entonces, ¿con qué? Con la correcta relación con Dios, con nuestro Dios, con Jesús, el correcto entendimiento con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora vamos a aprender cómo se daña la coraza. Y una de las armas poderosas de Satanás es acusar, difamar y condenar. Fíjese cómo lo hace en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate, el Señor te ha escogido que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quítale las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le pusieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el enemigo, ¿qué va a tratar de acusarnos por nuestro pecado, que nos sintamos que no estamos limpios, que nos sintamos injustos. Pero ya se le olvidó quién es ese ángel del Señor que le dijo, el Señor te repréndate, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. No se te olvide que el Padre va a enviar a Jesucristo, para vencer al diablo, para que no más te sientas acusado de tu pasado, no te sientas más sucio, para que tú tengas la oportunidad de llegar al Padre y poder ser perdonado, para que no te sientas más injusto. Entonces, ese es el punto de cómo el enemigo busca meter eso en tu mente. ¿Cómo piensa meter eso en tu corazón? Entonces, hay que sacarlo. Pero tú puedes tener la coraza de la justicia, puedes estar delante del Señor, sí, pero esa coraza se raja. Acuérdate que son tres las que se rajan: el yelmo, la coraza y el escudo. Ahorita estamos viendo la coraza rajada. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Vamos a ver este fundamento bíblico. Mateo capítulo 6, versículo del 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Entonces, cuando no perdonamos, nuestra justicia está rajada. Y nuestro Padre Celestial no hace justicia a nosotros, es detenida. Entonces a veces podemos saborear la justicia, pero no hay más allá porque no perdonamos. ¿Qué pasa con el siervo que no perdonó? Sí, recuerda de aquel siervo que le fue a pedir perdón, ¿verdad? Al rey de lo que le debía, y le rogó allá en Mateo 18. ¿Sí recuerda usted que le he predicado sobre ese que fue y pidió misericordia
y se le conmovió el corazón del rey y le perdonó. Y sale este hombre después de haber sido perdonado y se encuentra a una persona que le debía a él, al que acababa de ser perdonado, y entonces va y le cobra. Y este no le quiso perdonar, no le quiso perdonar. Y lo vieron otros que acababan de presenciar cómo el rey le había perdonado a este súbdito, y él no estaba teniendo misericordia. Él no quería perdonar. Y dice Mateo 18:32, entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber compadecido a tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces podemos saber aquí que la justicia se detiene, porque nuestro Dios es justo. Ahora, vamos a un tema muy importante, y para mí es el más importante de toda esta prédica. La diferencia entre convicción y condenación. Son dos cosas muy diferentes. Porque hay hermanos que no tienen la capacidad para distinguirlo. Por eso es importantísimo esto explicarlo con detenimiento. ¿Qué es la convicción de pecados? Bueno, cuando se da la convicción de pecados, es por medio del Espíritu Santo para llevarnos al arrepentimiento. Nosotros, cuando estamos convencidos de nuestros pecados, eso significa la convicción de pecados. Entonces, el Espíritu Santo nos va a llevar al arrepentimiento. Es una cosa muy diferente que estemos convencidos de nuestros pecados, ¿verdad? Para ir al arrepentimiento, a la condenación del pecado. Que te llegue, pueda venir a la mente, pero eso no lo pone el Espíritu Santo, sino lo pone el diablo. Y es por medio del diablo para meternos en tormento. Una cosa es que tú te estés atormentando por algo que ya se te perdonó, a que tú estés pensando en algo que tú quieres arrepentirte porque no has pedido perdón, no te has arrepentido. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, sí, avancemos para poder entender. El escudo de la fe. En Efesios capítulo 6, versículo 16, vamos a ver esto para poder explicar algo en el original. Vamos a usar la versión RBA, Efesios 6, 16. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y dice, en este versículo, recuerde la palabra, sobre todo. Y en griego eso significa lo más importante, lo que no debe faltar, lo que complementa algo. Entonces, ¿cómo dice la palabra? Cuando dice y sobre todo. Sobre viene de la palabra epi. En el griego, la palabra 1909 del diccionario Strong nos especifica que dice significar sobre, en, por, delante. Y la palabra todo, que complementa la palabra sobre todo, se dice paz con doble S. En griego la palabra 3956 y significa cada uno, el todo, todas las cosas, cualquiera que sea. Entonces, podemos comprender que sobre cada uno, en el todo, por todas las cosas, delante de cualquiera que sea, que eso significa que nos está diciendo y sobre todo, ¿verdad? Tenemos que armarnos con el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno. Entonces, vamos a analizar los escudos del romano para poder entender más allá cómo poderlo llevar a nuestra vida espiritual. En el tiempo de los romanos se usan dos clases de escudos. El primero es el aspes y era usado para desfile o presentaciones públicas. Era brillante, de metal bronce. Y estaba el otro escudo, que es el teiros. Y eso lo podemos encontrar en el diccionario Strong con la palabra 2375. Recuerda que es una palabra en griego.
Y este era como de forma de puerta, era alto del tamaño del hombre, era de madera, forrado con lámina y cubierta de piel. Entonces los dos escudos son dos manifestaciones de fe. La fe es una sola, como lo explica Efesios capítulo 4, versículo 1. Pero lo que yo le quiero explicar con esto es que hay un don de fe, que es una cosa, lo encuentras en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, y hay otra cosa llamada un fruto de la fe, que lo encuentras en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces, basado en esto, vamos a ver el escudo, que es como el don de fe, como si fuera el escudo Aspes, ¿ok? Vamos a hablar del don de fe de 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Entonces, este es el escudo Aspes que debemos de usar. ¿Por qué? Porque este es un regalo de Dios. Es atractivo, todos los miran. Es público y desfilamos con él. Y cuando adoramos y danzamos o venimos al templo, ¿verdad? Lo podemos usar, pero no es para la batalla, eso es lo más importante. Y el fruto de la fe, que es el escudo Teiros, ¿verdad? Que ya lo hablamos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, ¿ya? Esto es un fruto que viene de un árbol que crece y da frutos, el escudo al tamaño del soldado, ¿verdad? Y que creció por medio del espíritu y llegó a la madurez espiritual. Y la madurez le da la autoridad y la fe es un escudo. ¿Para qué? Para la batalla. Ese sí es para la batalla, es el escudo Teiros con el que tenemos que atacar. Entonces la madurez espiritual es sinónimo de una autoridad espiritual. La madurez espiritual acompañada, ¿verdad? Siempre de la autoridad espiritual. Y es importante entender, ¿verdad? El principio de esta autoridad, porque hay gente que pretende conquistar la ciudad, derrotar al hombre fuerte de la ciudad y gastan muchas horas en intercesión y guerra espiritual, pero al regresar a casa tienen familia que no han podido ganar para Cristo. Entonces son conflictos que no pueden resolver. Entonces, ¿cómo vamos a vencer al hombre fuerte si estamos perdiendo nuestra familia? La madurez espiritual implica entender esto, porque ahí funcionará primero nuestra autoridad. ¿En dónde? En casa. Entonces las grandes batallas necesitan el escudo adecuado. Gente que de momento, ¿verdad? Le dan noticia que tiene una enfermedad incurable, matrimonios de muchos años de fidelidad y de momento viene una atracción a uno de los dos y comienzan los grandes problemas. Vemos características como hijos que de momento son atraídos con ideas negativas o influenciados por el mundo. ¿Y cómo reaccionar ante eso? ¿Con qué escudo? Nivel de fe, ¿verdad? Para la batalla. ¿Cómo? Con un nivel de fe para la batalla. Entonces, las tres clases de flechas con las que somos atacados para este escudo, ¿verdad? Recuerde que el escudo detiene los dardos encendidos del enemigo, dice la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Efesios capítulo 6, versículo 16. Y ahí vamos a ver los dardos del enemigo, las flechas del enemigo. Vamos a leer la versión Biblia de las Américas, Efesios capítulo 6, versículo 16. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces, ahí en ese versículo, cuando leemos la palabra apagar, en el original apagar, ¿verdad? Le encontramos en el diccionario Strong como la palabra 4570 y se dice, o en español, esvenumi, ¿verdad? Y significa extinguir, apagar, suprimir, ahogar. Y dardos, acuérdense que también ahí está la palabra dardos en Efesios 6:16, se dice, es la palabra 956 y es la palabra velos. Y es la palabra que significa proyectil, misil, flecha o dardo. Entonces, hay tres clases de flechas. Tres clases de dardos, tres clases de velos en griego, ¿verdad? Y vamos a verlos cada uno de ellos, con el cual, pues, con el que apagamos nuestro escudo de esos dardos. El primero es la flecha regular, la menos peligrosa,
¿verdad? Y tenía que tener para esto el arquero tenía que tener una excelente puntería para dar en las partes descubiertas al otro. Pero por la velocidad que llevaba, desequilibraba o al golpe, ¿verdad? Al dar, ¿verdad? Al soldado soltaba lo que tenía en su mano con él. Y entonces esto es figura de una tentación. Esto es figura, acuérdese, estábamos viendo la flecha regular. Espiritualmente significa la tentación común. Y en 1 Corintios capítulo 10 versículo 3, nosotros vamos a leer la versión Biblia de las Américas, nos habla: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común. Entonces este dardo del enemigo es figura de una tentación que no sea común. Y dice aquí en la palabra a los hombres. Y es fiel y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Entonces esto es figura de con lo que es usted tentado diariamente, para que me entienda usted esta flecha. También está la flecha en carbón encendido. Y esta era calentada al rojo vivo y luego era lanzada. Y provocaba un incendio mientras lo apagaban, ¿verdad? Y mientras lo apagaban, descuidaban la guardia. Entonces era para bajar la guardia. En Proverbios capítulo 6, versículo 27, vemos el significado de lo que esto nos quiere decir. ¿Puede un hombre tener fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Entonces esto es figura de cosas inmundas que el enemigo desea colocar en nuestra cabeza, peligros con el sexo ilícito y otras cosas gravosas. Por ejemplo, hoy en día es muy difícil prender la tele y no encontrar escenas de sexo, escenas de satanismo. Hoy hasta estaba yo viendo que hay una serie que se llama La Ouija, imagínense, hermano. Y si deja a su hijo solito viendo la televisión, va a ver esos programas, hermano. Entonces, cuidado con el canal Universal. Está la serie de Lucifer también, hermano. Entonces, hay cosas gravosas, hay cosas sexuales en el Facebook. Tiene que tener un Facebook bien, hermano, bien limpio. Y aún así todavía se llegan a meter cosas, hermano. Entonces, esta flecha del carbón encendido es eso que usted en el día a día, el enemigo va a tratar de que usted, señor amado, de que usted, amada hija, sea contaminada. Entonces, para eso es el escudo de la fe. Hay que cuidarlo, no permitir que haya rajaduras. Y la tercera flecha es la flecha en combustible. Y le ataban una antorcha, ¿verdad? A la flecha, a la punta, ¿verdad? Con combustible. Y eran las más peligrosas de las flechas. Y se pegaba en una casa y todo se prendía con fuego, amados. Alcanzaba a muchos y provocaba una especie de explosión donde cada quien corre donde pueda, ¿verdad? Donde podía y se parara, ¿verdad? Entonces, podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 33, vamos a leer la versión LBA, perdón, en Hebreos 11:33, donde quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y obtuvieron promesas, y cerraron bocas de león. Y en el 34 dice, apagaron la violencia del fuego. Está diciendo aquí claramente, apagaron la violencia del fuego. ¿De cuál fuego está refiriendo? De la flecha con combustible, hermano. Y escaparon del filo de la espada siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Entonces, estas flechas con combustible atacan nuestras emociones, nuestro sentir. Aquellos hermanos que no pueden controlar todavía sus emociones, no pueden obedecer la palabra de Dios porque es más fuerte su emoción, porque su alma, que es emoción, sus sentimientos, que es emoción, sus pensamientos, que es emoción, no es más fuerte el Espíritu de Dios. No es más fuerte su espíritu humano en comunión con el Espíritu de Dios para poder decir alto, esto está en contra de la palabra de Dios.
Entonces tenemos que crecer espiritualmente, porque somos seres tripartitos. ¿Sabía usted que una tercera parte, verdad, es carne? Y 2/3 son emociones y sentimientos, sentires, pues. Y el espíritu y el alma están más estrechadamente conectados o relacionados. Y este dardo ataca tus emociones para que tu sentir sea afectado. Y la mayor parte de los problemas en el templo, en la iglesia de Cristo o en el hogar es por haber, ¿verdad?, en ellos otro sentir. ¿Y qué sería otro sentir? O, en pocas palabras, divisiones. Fíjese cómo manifiesta en 1 Corintios 1, versículo 10, cómo debemos de tener cuidado con ese sentir. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estaréis enteramente unidos en un mismo sentir. Entonces significa que si hay otro sentir, hay división. ¿Sí se puede entender? Entonces, sentir en el diccionario Strong lo encontramos en el original como la palabra 3563 y que significa mente o nous, y también el feeling. Entonces, cuando usted escucha que yo oro por el nous de usted, estoy hablando por la mentalidad, por el sentir, por el mismo parecer. Y algunos, ¿verdad? En algunas personas podemos ver que ya no son problemas de espíritus. Esto es un tormento a la mente. Esto es afectar las emociones. Esto es afectar la forma de cómo te estás sintiendo. ¿Cómo te estás sintiendo? Cuando por fin decimos, qué tranquilidad, ¿verdad? Al fin encontré la iglesia que buscaba, ¿verdad? Entonces podemos ver muchos temores en nosotros, envidias, celos e ira. Entonces nosotros tenemos que poder ser personas que podamos usar esto que estamos escuchando, la palabra que es poder espíritu, para decir no, yo ya no tengo que ser una persona con temores, con envidias, con celos, con ira, o cuando lo veo en otra persona no magnificarlo, no hacerlo grande. Poder tener en nosotros un escudo donde queden esos dardos con combustible parados en nuestro escudo, pero nuestro escudo tiene que ser sin rajaduras, para que no haya más temor, no haya más envidia, no haya más celos, no haya más ira y no nos afecte todo eso también de otras personas. Entonces, el escudo de la fe, ¿verdad?, tiene su cuidado. Era de madera. ¿Y qué más era? Laminado. De 6 clases de piel de animal, ¿verdad? Podía ser reforzado. Y 3, todas las mañanas tenía que ser acitado para evitar que se agrietara y resecara la piel, ¿verdad? Eso lo vemos en 2 Samuel capítulo 1, versículo 21. Y según este pasaje, Saúl no ungió su escudo con aceite, que es figura de ¿qué? De la presencia de Dios. Entonces podemos tener el escudo de la fe, pero nosotros no vivir la presencia de Dios, no estar en la presencia de Dios. Podemos decirle, no me grites, pero estar en fuera de la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Podemos alejarnos de los temores y estamos haciendo lo correcto, pero no estamos en la presencia de Dios. Podemos decir no celarnos, no airarnos, pero si no estamos en la presencia de Dios no es suficiente. Y eso se le olvidó a Saúl y por eso fracasó. Entonces lo mojaban, ¿verdad? Ese escudo en agua antes de ir a la guerra para evitar las flechas encendidas. Es decir, se tiene que mojar tu escudo de la fe con la palabra, con la palabra, con la palabra. No todo es profecía, hermano. No todo debemos ser guiados por profecía. La profecía debe de ser juzgada con la palabra. Entonces, no nos va a ser que usted se vaya a ir a la guerra con un escudo que es para un desfile, para ir a la alabanza.
para ir a la adoración. No vaya usted a ir con su escudo de la fe, amado hermano, que es de bronce, brillante, metálico, hermoso, para llevarlo al combate, hermano, porque no le va a servir ese escudo. Tiene que ser un escudo cuando usted vaya a la batalla, cuando esté en medio del conflicto, de la aflicción, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de los obstáculos. No se va a llevar el escudo de bronce, llévese el escudo de madera con lámina, protegido con pieles, hermano, y lo tiene que usted todos los días llenarlo de aceite. ¿Qué significa, hermano? Todos los días tiene que haber intercesión, todos los días tiene que haber guerra espiritual. Usted, Señor, en su casa, con ejemplo, amado hermano, para que los demás vean cómo usted frota ese escudo, cómo lo frota usted con aceite y cómo lo moja cada vez que va a la batalla con la palabra. Tienen que ver sus hijos cómo se hacen las cosas. Porque, amados hermanos, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo no la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar nosotros ¿cómo le explico? Sin que nosotros una mayor misericordia, de misericordia a misericordia, sin una presencia de nuestro Dios. Eso es lo que yo le quiero explicar. No es que no haya misericordia, sino una mayor misericordia. Le voy a poner un ejemplo. Yo fui curado de la diabetes. Yo fui salvado de la vida. Me pusieron una pistola aquí enfrente de mi esposa. Yo he ido de misericordia en misericordia, hermano. A mí el Señor me ha salvado de veneno literal. He ido de misericordia en misericordia. Pero si yo no estoy en la presencia de Dios, no voy a ir de más y más y más, hermano. No va a haber una justicia. Se va a detener esa justicia. No va a haber ese respaldo. Y nosotros necesitamos comprender eso, que en la presencia, en la palabra de Dios nos tenemos que mantener, tenemos que revestirnos de esta armadura, no tenemos que permitir que haya rajaduras, en el nombre de Jesús. Así que yo te voy a pedir, levanta tus manos allá donde tú estés y dile: Señor, yo ya no quiero ser esclavo de mis emociones, de mis sentimientos, de mis emociones, Señor. Mis sentimientos me dicen, tengo que ir de aquí para allá y de allá para acá. Mis emociones me dicen, en tal lugar gano más dinero, allá me tengo que mover. A eso dicen tus emociones, pero la palabra de Dios te dice: muévete donde está mi presencia, donde está mi palabra. Ahí es a donde debes de correr, a las fuentes de agua viva, donde hay palabra fresca para ti, donde está de mi palabra. Inúndate, llénate de esa palabra, revístete de mi presencia. Esos pensamientos repetitivos, ya no te llenes de ellos, ya no te llenes de esas palabras negativas. Ya no tienes que ser un buscador de palabras negativas, ya no tienes que pararte en las esquinas, ya no tienes que pararte con los vecinos, ya no tienes que pararte en la tienda, ya tienes que dejar de pararte con el compadre, con la comadre. Tienes que ahora revestirte de un pensamiento en Cristo Jesús, una renovación de la mente en Cristo Jesús. Es lo que Jesucristo te llama el día de hoy, para que tú seas revestido de una armadura que Él quiere que tú vivas, que tú sientas, que tú puedas ejercer, que tú no seas una persona que te molestes ya, porque te está quitando el tiempo el pastor, y que no puedas entender que quien te está hablando es Jesucristo, que no puede ser posible, hermano amado, que porque ya llevas una hora escuchando la palabra, tú te has cansado, te has molestado, te has desesperado, te has fatigado de la palabra. Y es Jesús mismo quien te está ministrando, te está hablando, porque
Su palabra es espíritu, porque lo que sale de la boca de sus siervos es lo que sale de la boca de Dios. No puede ser posible que ese sea el pensamiento negativo de que Él te ha llenado y que prefieras no congregarte, que prefieras no escuchar, que prefieras decirle no a lo que Jesucristo quiere bendecirte, quiere darte, quiere renovarte, quiere cuidarte, quiere bendecirte. Tienes que aprender a distinguir cómo tú mismo te despojas de la armadura de Dios. Como tú mismo permites que las insidias, las estratagemas del enemigo, las insidias del enemigo vengan a ti por la conducta que tú mismo no has frenado, no te has enamorado del conocimiento de la palabra, no te has enamorado de la presencia, no te has enamorado, no te has convencido de lo que Cristo quiere para ti. Tienes que ser un hombre, una mujer que tiene que aprenderse a despojarse del temor. Tienes que aprender a despojarte del error. Tienes que aprender a despojarte del miedo, amado. Tienes que aprender a despojarte de lo que te contaminó para poder revestirte de la armadura de Dios, para poder aprender a ponértela. Porque nuestro Señor Jesucristo hoy no ha venido a ponerte la armadura. Te ha venido a decirte, tú tienes que ponerte esa armadura. Te está diciendo revestíos. Te está ordenando, tú póntela. Tú ponte la armadura. Te está ordenando Jesús. No te está diciendo te la voy a poner. Te está dando una instrucción el día de hoy. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile, sí Señor Jesús. Recibo lo que tú quieres para mí. El mensaje lo recibo. El mensaje del ángel que estás enviando, yo lo recibo el día de hoy, en el nombre de Jesús. Yo recibo esta palabra, recibo este mensaje, recibo, Señor, lo que tú quieres para mí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tu voz. Que el Cristo de la gloria te quiere escuchar. Confiésale, dile, yo soy hijo de Dios. Por ti, Jesús, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo. Yo solo sé, levanta tu voz. Díselo, yo soy tu hijo, que le di mi padre. Y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo, que es mi padre. Y mi Padre me ama. Oh Señor, yo ministro en el nombre de Jesús sobre el pueblo que se ha activado discernimiento, ministro espíritu de discernimiento para todos aquellos entendidos en el nombre de Jesús, sobre las bendiciones, sobre esta palabra, sobre la armadura que revistes a las personas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo te pido un revestimiento de la armadura de Dios sobre cada uno de los miembros de la Iglesia Fuente de Vida y todos aquellos que tienen hambre de Cristo, todos los hermanos y hermanas que están viendo la transmisión el día de hoy. En el nombre de Jesús. Así lo declaro, así lo ministro en esta hora.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así sea. En el nombre de Jesús. Beki Sarai Kamaya. Kikanaya Rasi. En que rebellece. Kamaya Shiriri que me bebe Kamasa. Oh, sí, Señor. Levanta tu voz. Declárate, hijo, que Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre, me ama. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús.